Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio de fortalecimiento espiritual, una palabra que sirve para orientar también nuestra vida en este tiempo de pandemia. Recordemos que aquí hemos insistido en que puede ser vista como un momento de desierto, de prueba, pero sobre todo en el que Dios siempre está presente para alimentarnos con su palabra y la experiencia de Jesús. Vamos pues a iniciar nuestro espacio orando, haciendo la oración por la que pedimos nosotros el que Jesús entre en nuestra casa. Oración. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Bien, como vamos a leer el texto de la Biblia, siempre les aconsejo, iniciemos siempre invocando la acción del Espíritu Santo, de tal manera que nos ayude a entender, comprender, amar y poner en práctica la palabra que vamos a escuchar. Padre del cielo, te pedimos que nos regales tu Espíritu Santo, que Él abra nuestra inteligencia para que comprendamos lo que vamos a leer, que abra nuestro corazón para que amemos la palabra que vamos a escuchar y la acojamos con mucha también disposición, y que abra nuestra voluntad para que pongamos en práctica tu palabra, que lo que ella nos sugiere por hacer en nuestra vida lo llevemos también a acciones concretas, de tal manera que así construyamos nuestra vida sobre roca. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a iniciar la lectura de otro texto. Recordemos que estamos siguiendo el camino de Jesús y que hemos vuelto a Galilea, es decir, donde comenzó todo, donde comenzó toda la experiencia de Jesús. Hoy vamos a mirar, les confieso que me ha resultado muy emocionante estudiar, reflexionar y orar a partir del texto que vamos a leer hoy, que son las tentaciones de Jesús, en la versión que se tiene de Mateo. Entonces vamos a tomar nuestra Biblia y abrimos el capítulo 4 de Mateo. Mateo capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Es el relato de las tentaciones. Vamos a dedicarle 3 momentos, los que generalmente hacemos. En las últimas catequesis o últimas reflexiones solamente hemos dedicado 2 momentos, como 2 encuentros, pero esta vez, por la importancia
y por la profundidad del texto, vamos a dedicarle los 3 momentos, que son, primero, lectura del texto con pistas de respuesta. Segundo, lectura en profundidad del texto, lo haremos mañana. Y tercero, implicaciones para nuestra vida de esa respuesta de Jesús a las tentaciones, y también qué dice eso de nosotros. Es decir, qué dice de nosotros humanos ese hecho del también ser puesto a prueba o ser tentado. Y las llamadas o sugerencias que nos hace el texto. Entonces, por la riqueza del texto, les decía, vamos a dedicar 3 momentos a su estudio. Bien, vamos a leer entonces el texto. Dice así, Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles se encomendará, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de Dios. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí ángeles vinieron y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a volver. Es el método que usamos a leer. Vamos a volver a leer para que como que en una segunda lectura captemos un poco más el sentido del texto. Lo entendamos un poco más, ayudados con el Espíritu Santo, que es precisamente el autor principal de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso se dice siempre palabra de Dios, porque esto es escrito de Dios a través de escritores humanos. Bien, nuevamente entonces volvemos al texto. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, pues escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Bien, voy entonces a proceder ahora a dar algunas pistas de respuesta, pistas de lectura para entender un poco más el texto, porque es bastante rico y es un texto, diríamos así, clave para entender todo el camino de Jesús, incluso la aparición durante el camino de tentaciones también para Jesús, y tentaciones que buscaban separarlo no solamente de su Padre, sino de la misión que el Padre le había encomendado, porque Jesús se definía a sí mismo como enviado del Padre. Bien, entonces algunas pistas de lectura. Primera, Jesús. El nombre Jesús, ¿qué significa? Dios salva. Él ha venido como Salvador. Salvador. Significa como el que está llamado a rescatar. Pero hay un detalle ya, que los emperadores romanos eran llamados, por ejemplo, el emperador Vespasiano era llamado Salvador y gran benefactor. Por eso cuando se insiste en que tú le pondrás por nombre Jesús, significa Él es el verdadero Salvador. Segundo, otro detalle. Jesús fue, el texto dice, conducido. Es el Espíritu de Dios el que lo lleva al desierto a hacer una experiencia de silencio y soledad. Ojo, a hacer una experiencia de desierto y soledad. Perdón, de soledad y de silencio. Porque se necesita también, antes de iniciar la misión, saber el sentido de la misión y los medios con los que hay que hacer la misión. Esta mañana leyendo a un autor sobre el sentido del desierto, decía una cosa: nuestro seguimiento de Jesús debe comenzar por una experiencia de desierto. Cuando usted y yo queremos seguir a Jesús, debemos comenzar por donde Él comenzó, por la experiencia de soledad y de silencio, para entender el sentido de la vida y con qué medios vamos nosotros también a intentar vivir la vida. ¿Qué recursos vamos a usar también para desarrollar la misión del vivir mismo que Dios también nos encomienda? Siendo nosotros, como lo insistimos varias veces, administradores, no propietarios aquí de nada, simples administradores. Entonces, la experiencia del desierto inicial en la vida, digamos, será para romper con algo e iniciar de manera nueva un camino en la vida. Entonces, es conducido al desierto. El desierto en la Biblia aparece o se muestra como un lugar habitado
por espíritus y demonios. Ese es, diríamos así, el sentido del desierto en la Biblia. Un lugar ciertamente retirado, apartado, un lugar en la Biblia también de prueba. Recuerden ustedes los 40 años por los que pasa el pueblo de Israel en el desierto. Entonces es un lugar de prueba, es un lugar también de providencia de Dios, es un lugar también de tentaciones, porque es un lugar, como el texto nos lo hace también ver, según la Biblia, un lugar habitado por espíritus que vuelan por ahí, por demonios que andan por ahí y que en cualquier momento pueden también, diríamos, acercarse a la persona y hacer brotar en ella algunos deseos, reacciones también. Bueno, entonces, lugar habitado por demonios que están ahí en acecho de quien esté haciendo esa experiencia de soledad y de silencio. Bueno, bien, en el desierto tiene Jesús la experiencia de la tentación. Recuerden ustedes, en el desierto, en ese ambiente de soledad y de silencio, va a servir para que Jesús, ya les dije, se plantee el sentido de la misión y los medios para llevar a cabo la misión. Bueno, y allí, en medio del desierto, aparece el diablo. Es interesante, si ustedes se dan cuenta, que el tentador aparece con varios nombres. Por ejemplo, dice al versículo 1, ser tentado por el diablo. Versículo 3, se le acercó el tentador, tiene otro nombre, tentador. Versículo 5, entonces el diablo, otra vez diablo. Versículo 8, otra vez el diablo. Pero versículo 10, Satanás. Entonces 3 nombres aparecen ahí para este que está ahí al acecho: diablo, tentador, Satanás. ¿Qué significado tienen estas 3, diríamos, denominaciones? Comencemos con versículo 3. Se le acercó el tentador. El tentador, pues es el que está ahí tratando de seducir. El tentador es el que está ahí tratando e intentando corromper a la persona que está ahí en ese ambiente de retiro, de soledad y de silencio. El tentador es aquel que está al acecho para poner a prueba, pero casi como que induciendo a pecar. Ese es el significado del que tienta, el que pone como la zancadilla para que se caiga. Bien, el otro término que aparece para aquel ser que está en el desierto acechando a Jesús es el término diablo. La palabra diabolos en griego, tiene que ver con el que separa, el que divide. ¿Cuál era su tarea? Apartar a Jesús o al Hijo del Padre. Apartar a Jesús de Dios su Padre. Entonces, el diablo es como el que crea enemistad, el que siembra odio, envidia. Recuerden que la envidia es esa tristeza que yo siento por el bien del otro. Ese trabajo lo hace el diablo. El diablo es el que calumnia, el que separa, el que es hostil, el que es adversario, el que es acusador, el que es en últimas enemigo. Entonces, y enemigo que busca meterse en una relación de dos para separar. Es lo mismo que cuando, algunas veces lo he dicho, a veces algunas personas actúan así como al servicio del que separa, del diablo, cuando se meten también ahí en una relación de pareja estable, amorosa, afectuosa, y se meten ahí
para dividir, para separar. Están haciendo el trabajo de diablo, es decir, de los que separan, de los que dividen también, de los que apartan. Bueno, bien, y la otra definición, o el otro término que aparece para este tentador o diablo, es el de Satanás. Cuando Jesús lo despacha, versículo 10 dice: vete, Satanás. El término Satanás significa vete, enemigo, vete, adversario. Es el hostil, el adversario y el enemigo. Entonces, son estos tres términos los que se usan para aquel que está buscando inducir a Jesús para que caiga, buscando apartarlo, buscando como corromper también la misión de Jesús y sobre todo apartarlo de Dios y sembrar también como una inseguridad interna de que Él es hijo de Dios. Vamos a ver esa parte que es muy interesante también. Bueno, vamos entonces, el diablo lo pone a prueba. Después de ayunar 40 días, ayuno. El ayuno pues era una práctica de piedad que consistía en la privación de alimento y que en la Biblia pues aparece como una práctica de piedad. Bueno, no me voy a detener mucho en eso. 40 días, 40 noches. El número 40 en la Biblia aparece varias veces y entonces aparece como un número simbólico. Algunos números en la Biblia son simbólicos: el 12, el 144, el 7, el 4, son números simbólicos que tienen como un significado especial. El número 40 podría significar mucho tiempo. Estuvo ayunando Jesús allí en retiro, soledad y silencio, estuvo ayunando un buen tiempo, mucho tiempo. El número 40 aparece, por ejemplo, el diluvio. ¿Cuánto dura? 40 días. Diluvio que es un acontecimiento como punitivo, castigador de parte de Dios, pero que da origen a una nueva creación. El número 40 también aparece los 40 años que dura Israel en el desierto antes de conquistar la tierra prometida. El número 40 aparece también en Ezequiel, que dura como 40 días allá, recostado sobre su lado derecho, también como una profecía. El número 40 es el plazo que también da Dios a través del profeta Jonás. ¿Ustedes recuerdan que si no se convierten en 40 días, Nínive va a ser destruida? Entonces es un número simbólico, es decir, que tiene un significado generalmente de mucho tiempo, un buen tiempo. Bueno, siente hambre en medio de esa situación de silencio, de retiro y de soledad allí en el desierto. Y aprovechando el que Jesús siente hambre, se acercó el tentador y le dijo: vean ustedes lo siguiente, si eres hijo de Dios. ¿Qué había sucedido en el texto inmediatamente anterior a la narración de las tentaciones? El versículo inmediatamente anterior al capítulo 4, versículo 1, es la voz del Padre. El Padre, cuando Jesús es bautizado, dice: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Es como si el tentador dijera: de verdad, vamos a probar si realmente este es el Hijo de Dios en quien se complace el Padre. ¿Ven? Entonces, unir este versículo 17 con el versículo 1 y cada uno de los, especialmente los dos encabezados de la primera y segunda tentación, nos ayudan a entender qué es lo que desea el diablo: separar, hacer, sembrar desconfianza en el Hijo de que Él es verdadero Hijo de Dios.
¿Sí? Y entonces, ahora, ¿cómo lo hago? Pues lo someto a obediencia mía. Mire, la tentación es una provocación al hijo para que no se someta al padre, sino que me obedezca. ¿A quién? Al diablo, a Satanás, al tentador. Someto al hijo, digamos, a obediencia mía cuando él hace lo que yo le ordeno, y ya no, entonces, al Padre Dios y a su voluntad. Fíjense ustedes entonces, ¿qué hay de fondo en la tentación? Es precisamente apartarlo de su Padre y hacerlo desconfiar del amor y cuidado que le da su Padre. ¿Ves? El texto es muy hermoso, porque después vamos a ver nosotros cómo eso con nuestra vida tiene muchísimo también que ver. Entonces, si nos damos cuenta, en la primera tentación, ¿qué le dice el diablo? Si eres hijo de Dios. Segunda tentación, si eres hijo de Dios. En la tercera ya no se da eso, pero digamos, lo que está poniendo a prueba entonces es, muéstreme que usted realmente es hijo de Dios, y usando estos medios, y sometiéndose a mi voluntad. Bueno, primera tentación, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Algunos dicen, o se conviertan en pan. Algunos dicen que las rocas, las pequeñas piedras calizas del desierto, se parecen al pan. Entonces uno con hambre puede también, digamos, como que casi que imaginar esas piedras convertidas en pan frente a una situación de hambre física que se siente en el desierto. Entonces casi como que se convierten esas piedras calizas en forma de pan como en un estímulo para despertar precisamente en mí las ganas de saciar mi hambre. ¿Bien? Entonces, ¿qué le pide Satanás? Sométase a mí. ¿Cómo se somete a mí? Obedézcame. Obedézcame. ¿Qué me obedece? ¿En qué me obedece? En que usted va a hacer lo que yo le pido. Y le pido que, digamos, que haga eso. Utilice su poder. Primera tentación tiene que ver con el poder. Y es, utilice su poder para convertir precisamente ese poder de hacer milagros, para convertir las piedras en alimento que usted necesita, porque de todas maneras lo material y la supervivencia pues es lo que está en primer lugar. La primera necesidad básica, ¿cuál es? Alimento. Y usted tiene hambre, pues entonces satisfágala usando su poder también. Y al hacer eso, usted me hace caso a mí, porque la supervivencia es necesidad básica y entonces satisfacerla es como la primera urgencia. Bueno, Jesús que le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, dejemos ahí. Segunda tentación, porque mañana vamos a entrar un poquitico más en profundidad en cada una de las tentaciones. Segunda tentación, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, dará órdenes a sus ángeles para que te cuiden y tu pie no tropiece sobre piedra. Muy interesante también esta tentación, porque tiene que ver con lo siguiente. Yo les decía que el bautismo de Jesús le había dado a él confianza básica. Lo habíamos visto ayer. Es decir, Jesús por el bautismo sabía, conocía y era ahora consciente de que él contaba con un Padre providente que lo cuidaba, que estaba al tanto de su vida y que de ese Padre dependía toda su vida, y que el vínculo fundante, es decir, fundamental también, de toda relación de Jesús, el vínculo primero era con su Padre, con su Padre. No puedo vivir sin mi Padre Dios,
No me entiendo sin mi Padre Dios. Y de hecho Jesús lo va a decir de diferentes maneras. Yo soy el enviado del Padre, el Padre que vive en mí, habita en mí, yo en Él. Yo les transmito lo que yo he oído a mi Padre. Es su referente obligado, su Padre Dios, su Abba, su referente obligado. Entonces, ahora, ¿qué quiere este Satanás o qué quiere el diablo hacer? Primero, separarlo de su Padre. Lo quiere separar. Ahí el texto ya es: el diablo se acercó, el que separa, el que divide. Su tarea es separarlo del Padre. Pero además viene otra cosa que es muy interesante: quitarle, robarle la seguridad interior de que él es hijo. Sembrar desconfianza. Ponga a prueba a su papá, póngalo a prueba, a ver si realmente lo cuida. ¿Y cómo lo hace? Pues citando la misma palabra de Dios. ¿Y cuál? Salmo. Ese salmo que llamamos el salmo de confianza, Salmo 91. Satanás es muy inteligente, porque resulta que dice así este salmo. El salmo dice: dará órdenes, versículo 11, a sus ángeles para que te lleven y tu pie no tropiece sobre piedra. Son los versículos 11 y 12. ¿Qué hace el diablo? Toma una partecita del versículo 11 y salta una parte, la quita y pone la parte de para que dará órdenes a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. Pero quitó una frase: dará órdenes a sus ángeles para que te guarden en tus caminos. Esa frase la quitó Satanás, la quitó el diablo, porque no le servía la frase. Sí, la frase que me sirve de ese salmo de confianza es, como la intención es poner a prueba, digamos, a un padre que lo cuida, y así le voy a proponer la tentación. Pues no sirve la frase de enviará a sus ángeles para que te guarden, te cuiden en todos sus caminos. Y uno de esos caminos, ¿cuál es? La obediencia al Padre. Entonces Satanás quita ese verso. Por eso el Satanás se sabe la Biblia y la cita, pero miren cómo la mutila. Es decir, lo que no le conviene lo suprime. Muy interesante esa parte. Me hice consciente de esto leyendo. Bueno, ¿qué contesta Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Voy a la tercera. Todo esto ahora lo lleva a un monte alto. El monte es el lugar donde habla Dios en la Biblia. Dios habla como en el monte, en la montaña, ¿ya? En otras palabras, voy a hablarle ahora como Dios. En el monte, Satanás ahora como que se ubica en el lugar de Dios, por eso lo lleva al monte alto y le muestra, diríamos, aquello que hace la vida feliz de la gente. Dice aquí que le mostró todos los reinos del mundo. Dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, todo el reconocimiento que se recibe y todos los elogios, reconocimientos, publicación o publicidad que reciben las personas que viven para el dinero, para el poder, para la fama, para el prestigio. Entonces, vea, la gente vive de esto. La gente vive del dinero, en primer lugar. La gente vive del poder. La gente vive de la fama, del éxito, del prestigio. Entonces, miren, de eso vive la gente, y la gente es feliz recibiendo reconocimientos, premios, elogios. Pues mire, esto es la gloria, digamos, que da el mundo. Dice el diablo: todo esto te lo doy si tú me adoras. Por eso lo lleva al monte alto, lugar donde el diablo como que se siente Dios, ahora le pide adoración. Es decir, ríndame el homenaje de su vida, y si usted quiere trabajar su mesianismo, ser enviado, pues entonces utilice estos medios.
Su misión puede desarrollarla con estos medios y le va a ser mucho más fácil. El dinero, el poder, la fama, el éxito, el prestigio, utiliza esos medios y la gente lo va a seguir. Bien, dejemos aquí para no alargar porque el texto es como muy profundo. Jesús le contestó, vete, lo despacha ya, pero lo despacha, pero el diablo va a seguir tentándolo toda la vida hasta el final, como aparecerá en esa película que en un momento fue cuestionada, La Última Tentación de Cristo, que es una película del final muy hermosa también, porque Jesús no cedió a la tentación. Es muy interesante. Jesús lo despacha y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y dice, el diablo se alejó de él y unos ángeles se acercaron y le servían. Bien, dejemos acá y quiero expresar también a través de este medio nuestro apoyo, el mío por lo menos y de un grupo de sacerdotes del Prado, a Monseñor Darío Monsalve, que ha hablado como profeta cuando se ha referido precisamente al genocidio que se está dando precisamente en este tiempo también, y genocidio de líderes sociales, de niños, genocidio también de lo que son falsos positivos, genocidio de tantas situaciones, digamos, de muerte de indígenas, en fin. Bueno, es que si nosotros no vemos toda esta cantidad de muerte que está surgiendo entre nosotros, y él como profeta, pues ha hablado un profeta, también me pareció a mí, pues entonces, ¿en qué estamos? Entonces, por eso, que Monseñor Darío Monsalve cuente con nuestra oración de sacerdotes del Prado, de Bogotá, lo hemos hablado con otro padre, pero no compartimos algunas cosas, y especialmente la persecución que se hace de él. Bueno, buena tarde.